Juan Pablo Risco, profesor de la facultad a cargo del dictado de las clases teóricas de epistemología y lógica. El tema de la clase de hoy: la ciencia y las características de su conocimiento. Los textos de referencia son La problemática del método en las ciencias naturales y sociales, de Rubén Horacio Pardo, y Conocimiento, Ciencia y Epistemología, de Esther Díaz. El temario incluye, en primer lugar, una revisión de la caracterización bungiana de las ciencias formales y fácticas, luego la caracterización que Rubén Pardo efectúa de dichas ciencias, y con motivo de esta caracterización veremos cuáles son los criterios de clasificación de las ciencias, la clasificación misma de las ciencias en formales y fácticas, la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos, el conocimiento científico y sus paradigmas históricos, y finalmente el conocimiento científico y sus características. Por último, las características del conocimiento científico según Esther Díaz. Dicho esto, damos comienzo a la clase de hoy. Comencemos revisando brevemente la caracterización de las ciencias formales y fácticas según Bunge. Para resumir esta caracterización, exponíamos las ciencias formales y fácticas comparativamente conforme con el objeto de estudio, el tipo de enunciados y el método correspondientes. El objeto de estudio de las ciencias formales, decíamos, son entes ideales que solo existen en la mente humana. Habíamos visto que la lógica y la matemática inventan entes formales, establecen relaciones entre ellos, mientras que las ciencias fácticas estudian hechos y procesos. En cuanto a los enunciados, en el caso de las ciencias formales, nos dice Bunge, se trata de formas vacías que expresan relaciones entre signos, constituidos a base de símbolos vacíos. Estos enunciados son interpretables fáctica o empíricamente, y esto porque, al ser vacíos, Bunge habla expresamente de variables lógicas, no poseen un significado fijo, lo que nos permite atribuirles significados distintos. En palabras del epistemólogo argentino, el significado fáctico o empírico que se les asigna a los objetos formales no es una propiedad intrínseca de los mismos. Diferente es el caso cuando hablamos de las ciencias fácticas, porque los enunciados aquí se encuentran siempre referidos a entes extracientíficos, entiéndase hechos y procesos. En algún momento Bunge emplea también el término cosas. Estos enunciados se encuentran constituidos por símbolos interpretados y por ello, decíamos, poseen un contenido fáctico o empírico. Y esta diferencia entre los enunciados de las ciencias formales y las ciencias fácticas resulta fundamental para comprender los diferentes métodos. Mientras las ciencias formales emplean la demostración lógica, las ciencias fácticas la verificación indirecta directa de las consecuencias derivadas de estas. No es lo mismo demostrar un teorema que confirmar o refutar una hipótesis sobre la base de la observación y la experimentación. La demostración de los teoremas, nos recuerda Bunge, no es sino una deducción, aun cuando su prueba, no su primer descubrimiento, pueda realizarse con algún tipo de ayuda ajena a la misma demostración. La demostración rigurosa del teorema de Pitágoras, por ejemplo, prescinde de mediciones y emplea figuras solo como ayuda psicológica al proceso deductivo. Pero en el caso de las ciencias fácticas, no solo se exige la racionalidad, la coherencia, sino que se requiere además la verificación empírica, superada la cual recién entonces puede considerarse un enunciado como adecuado a su objeto, es
decir verdadero, y aún así hasta nuevo aviso. Sucede que mientras la demostración tiene un carácter definitivo, la verificación un carácter provisorio, y esto porque los científicos no solo buscan probar sus suposiciones, multiplicando el número de casos en que dichas suposiciones se cumplen, sino que también buscan contradecirlas, fundándose en el principio lógico de que una sola conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que 1000 confirmaciones. Por último, y para concluir, habíamos hablado de la diferencia entre símbolo vacío y símbolo interpretado, distinción que efectúa Bunge para referirse al tipo de verdad que caracteriza a las ciencias formales y fácticas. Hechas estas aclaraciones, podemos explicitar ahora el tipo de verdad que caracteriza a las ciencias formales, a saber, la coherencia de un enunciado con un sistema de ideas previamente aceptado, mientras que en el caso de las ciencias fácticas, la verdad entendida como adecuación de un enunciado con su objeto de referencia. Hemos visto la caracterización de las ciencias formales y fácticas según Bunge en términos de objeto de estudio, tipo de enunciados, método y tipo de verdad. La pregunta que nos surge ahora es, ¿por qué caracterizar las ciencias bajo estos términos? Se trata de criterios fundamentales que adoptamos para poder caracterizarlas, criterios que procedemos a explicitar siguiendo a Rubén Pardo. En su escrito sobre la problemática del método en las ciencias naturales y sociales, Rubén Pardo nos dice que cuando hablamos de objeto de estudio nos referimos al sector o ámbito de la realidad que estudiamos, los seres vivos en el caso de la biología, el movimiento de los cuerpos celestes en el caso de la astronomía, y estos a modo de ejemplos. Cuando en cambio hablamos de métodos, estos se relacionan con los distintos procedimientos que empleamos tanto para obtener conocimientos como para justificarlos o testearlos. El tipo de enunciados alude a la diferencia entre las proposiciones que expresan o comunican el conocimiento. Por un lado están las proposiciones analíticas o formales. Se trata de enunciados vacíos de contenido. Y por otro lado, las proposiciones sintéticas, es decir, aquellas que se refieren a sucesos o procesos fácticos. Finalmente, el tipo de verdad de los enunciados, que es necesaria y formal para los enunciados analíticos, este tipo de verdad se relaciona con la coherencia lógica de los mismos y la verdad contingente y fáctica para los enunciados sintéticos, verdad dependiente de su verificación empírica. Y ahora sí, vistas comparativamente, observamos que el objeto de estudio de las ciencias formales son entes formales, es decir, sitios vacíos, carentes de contenido empírico. En el caso de las ciencias fácticas, entes empíricos, hechos y procesos. El método en las ciencias formales es la demostración lógica. En las ciencias fácticas, la contrastación empírica, observación y experimentación. Los enunciados en ciencias formales son analíticos o tautológicos. En las ciencias fácticas, sintéticos o denotativos. La verdad, en las ciencias formales es necesaria, valga la redundancia, formal, coherencia lógica. En el caso de las ciencias fácticas, la verdad es contingente, fáctica, siempre provisoria y contrastada empíricamente. Ejemplos de ciencias formales son la lógica y la matemática. Ejemplos de ciencias fácticas, las ciencias naturales y sociales. Antes de continuar con la relación
conocimiento científico y sus paradigmas, conviene sin embargo que veamos la diferencia entre los enunciados analíticos o tautológicos y los enunciados sintéticos o denotativos, dado que los primeros caracterizan a las ciencias formales y los últimos a las ciencias fácticas. Cuando hablamos de enunciado analítico o tautológico, hacemos referencia a un enunciado cuyo predicado se encuentra contenido en el sujeto. Por ejemplo, cuando decimos las aguas termales del río Hondo son aguas termales, observamos que el predicado aguas termales se encuentra contenido en el sujeto. En el enunciado, el verbo, además, ser o estar, expresa una identidad entre el sujeto y predicado. Matemáticamente decimos A es igual a A, que lógicamente se traduce como A, entonces A, forma débil de la ley de identidad, o bien como A si y solo si A, forma fuerte. Mediante esta identidad, el sujeto se repite en el predicado, total o parcialmente. En el ejemplo dado, la identidad de sujeto y predicado es parcial. Cuando decimos en cambio que un enunciado es sintético o denotativo, hacemos referencia a un enunciado cuyo predicado no se encuentra contenido en el sujeto. Al decir, por ejemplo, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, observamos que esta temperatura expresada en grados centígrados no se encuentra contenida en el sujeto. El verbo del enunciado, aunque es el mismo que en el caso anterior, no expresa por otra parte una identidad necesaria entre el sujeto y el predicado. Esto porque el punto de ebullición del agua en el nivel del mar no es el mismo que el punto de ebullición del agua en el monte Everest, es decir, a 8.848 metros sobre el nivel del mar. En el primer caso, el registro del punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, en el segundo caso, de 86 grados centígrados. Previo a exponer las características del conocimiento científico desde la mirada de Rubén Pardo, conviene que digamos lo que entiende el autor por ciencia. Por un lado, porque la comprensión actual del conjunto de notas que caracterizan la ciencia no puede entenderse sin referencia al concepto de ciencia de la antigüedad clásica. Por otro lado, porque los fundamentos sobre los que reposa la idea actual de ciencia no son los mismos que los que se forjaron en la antigüedad. Y esto, nos dice el autor, es así porque cada época histórica posee una concepción del saber basada en los criterios que supone como conocimiento. Nuestra actual comprensión de la ciencia, afirma Rubén Pardo, en tanto que paradigma de conocimiento verdadero, tiene su nacimiento básicamente en la modernidad. Y esta, con Galileo a la cabeza, desplazó el concepto antiguo de ciencia hacia otras bases, iniciando una nueva época en la que prevalece la idea de método. El concepto griego de métodos aludía a un camino a lo que debe conocerse, y en su sentido moderno, sobre todo desde Descartes, adquiere el significado de un concepto unitario que implica la exclusión del error mediante verificación y comprobación. Me detengo aquí con la lectura del texto. Rubén Pardo nos dice que cada época, comenzando por la antigüedad, ha forjado su modo de comprender la ciencia y la verdad, y esto puede acaso entenderse como ciencia en sentido amplio. Pero también nos habla de un modo específico de ciencia que nace en la modernidad. El concepto que nos orienta a modo de brújula y de herramienta es el concepto de método, entendido como camino por medio del cual aproximarse a lo que debe conocerse. Según Pardo, hay un paradigma premoderno que arranca desde la Edad Antigua y se extiende durante toda la Edad Media, que se haya representado fundamentalmente por el pensamiento griego en general
y el de Aristóteles en particular. Y también un paradigma moderno de ciencia, esbozado por Galileo y Descartes, consumado por Newton y Kant, y representado socialmente por el ascenso de la burguesía que luego da lugar a la Revolución Francesa. Tomando como referencia el concepto expuesto de método, nos interesa aquí recalcar el cambio de orientación que experimenta la ciencia en el modo de ser concebida. Para Aristóteles, la ciencia, entendida esencialmente como el conocimiento por las causas, termina siendo un conocimiento de las causas últimas. Transformación que en el medioevo requerirá la conciliación entre verdad de fe y verdad de razón. Asistimos en este periodo de la historia a una sacralización del conocimiento científico que terminará cuando el conocimiento científico se identifique con lo comprobable. Lo importante en todo esto es que entre el paradigma antiguo y el paradigma moderno de la ciencia hay una ruptura que no se puede negar, porque, citamos aquí a Rubén Pardo, la tendencia fundamental del pensamiento moderno es la de identificar el conocimiento propiamente dicho con lo comprobable y por lo tanto la verdad con la certeza, lo que como contrapartida posibilita, a partir del innegable avance de las ciencias naturales desde el siglo XVII, la reducción de la verdad al método. Fin de la cita. Esta reducción trae aparejada una crisis en el modo de concebir la ciencia que se pone de manifiesto cuando uno se pregunta por el estatus epistemológico de las ciencias sociales. Resumiendo hasta aquí, el breve recorrido que Rubén Pardo nos propone hacer con los conceptos antiguo y moderno de ciencia nos permite, por un lado, ver los límites del paradigma científico moderno, pero también, por otro lado, explicitar las características del conocimiento científico únicamente comprensibles a la luz del paradigma moderno. Estas características son, en primer lugar, la fundamentación. Cuando dice fundamentación, habla de coherencia lógica y contrastación empírica. La ciencia requiere de la fundamentación de sus afirmaciones y por eso la justificación de sus enunciados se despliega en dos dimensiones, una lógica y otra empírica. La primera se refiere a la coherencia entre las proposiciones que conforman la teoría de acuerdo con las reglas de la lógica, y esto hemos visto en lo que respecta a las ciencias formales. La segunda se agrega a la anterior e implica la contrastación de los enunciados en confrontación con la realidad empírica en lo que respecta a las ciencias fácticas. Ahora bien, ¿por qué la ciencia requiere fundamentar sus afirmaciones? Sencillamente porque es un saber que busca formular leyes para explicar la realidad y predecir los fenómenos que estudia en ella, y porque, en consecuencia, por ser un conocimiento legalista, es también un saber crítico, consciente de su carácter provisorio. De allí la capacidad predictiva de la realidad mediante leyes y también el carácter crítico. Rubén Pardo también nos dice que una característica fundamental del conocimiento científico es la sistematicidad, y esto porque al tratarse de un cuerpo de proposiciones relacionadas entre sí lógicamente, la ciencia es una unidad ordenada del saber que permite integrar nuevos conocimientos a los ya existentes. Por último, la de objetividad. Por objetividad debe entenderse la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico y subjetivo y distanciarse del objeto a conocer, lo suficiente como para adoptar el punto de vista de un observador neutral. Concepto en torno al cual se suscitan las más profundas discusiones, a raíz, como se ha dicho, de la identificación del conocimiento científico con la comprobación. Hasta aquí.
Aquí la caracterización del conocimiento científico según Rubén Pardo. Para terminar la clase de hoy, presentamos el conocimiento científico que nos ofrece Esther Díaz. Esther Díaz expone las características del conocimiento científico, cotejando en algunos puntos el conocimiento científico con el conocimiento del sentido común. Con el fin de no reiterar lo ya dicho con motivo de la exposición del concepto de ciencia y de conocimiento científico en Mario Kuhn y Rubén Pardo, me limito a mencionar simplemente las notas distintivas que la autora nos ofrece y que constituyen una síntesis de las exposiciones precedentes. El conocimiento científico se caracteriza por ser tipo explicativo y predictivo, tipo analítico, metódico y sistemático, controlable, unificado, lógicamente consistente, de un lenguaje preciso, objetivo y provisorio. Habiendo expuesto todos los contenidos contemplados en nuestro temario,